Poncio Pilato fue prefecto romano que gobernó Judea durante el reinado del emperador Tiberio en el año 14 al 37 después de Cristo. También tenemos registros de él en los evangelios. Tenemos referencias de historiadores romanos y un puñado de monedas acuñadas por el prefecto. Aunque muchos digan que existen muy pocas evidencias de que Pilato hubiera existido, en realidad la verdad es que la arqueología y la historia siguen hablando y dando pruebas de que la Biblia dice la verdad. ¿Existió realmente Poncio Pilato? Antes de continuar, no te olvides suscribirte al canal Rosario Te Cuenta. En 1961, los arqueólogos liderados por el Dr. Antonio Froba descubrieron en Cesarea Marítima, una ciudad romana antigua a lo largo de la costa mediterránea de Israel, un fragmento de piedra caliza que llevaba grabada una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. La placa de 82 centímetros de ancho por 68 centímetros de alto, que hoy se encuentra en el Museo de Israel, fue escrita en latín e incrustada en una sección de escaleras que conducen al anfiteatro de Cesarea. Esta es la primera evidencia física que se ha encontrado aparte de la Biblia que confirma su existencia. El enorme bloque de piedra caliza que llevaba la inscripción se encontró en la ciudad de Cesarea y en la misma estaban grabadas las palabras Tiberium Poncio Pilato, prefecto de Judea. La primera palabra, Tiberium, probablemente se refiere a un templo dedicado al emperador Tiberio. La información descrita en la piedra coincide con el gobierno del emperador Tiberio entre los años 14 y 37 después de Cristo, y también con el cronograma bíblico descrito en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, se refirió en su evangelio a Pilato como el gobernador romano de Judea durante el reinado de Tiberio César. Además de los evangelios, también escribieron sobre el procurador romano varios historiadores de la época. Del nombre de Pilato también dejó constancia el conocido historiador romano Cornelio Tácito, que menciona el hecho de que Pilato sacrificó a Cristo tal como dice la Biblia. Tácito, que nació alrededor del 52 después de Cristo, se convirtió en el gobernador de Asia en el año 112 después de Cristo y escribió lo siguiente en su historia: nada de lo que pudiese hacer el hombre, ni fuese cual fuese el tamaño de un tesoro que pudiera dar el príncipe, ni todos los sacrificios que se pudiesen presentar a los dioses, podrían librar a Nerón de ser acusado de haber sido él que dio orden de que se prendiese fuego, produciendo el gran incendio de Roma, de modo que con el fin de silenciar el rumor, torturó y acusó falsamente a aquellos a los que se les llamaba cristianos, que eran odiados por el enorme seguimiento que tenían. Cristo, el fundador del nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato, el procurador de Judea durante el gobierno de Tiberio. Otro historiador llamado Flavio Josefo también escribió el relato en el que mencionó a Pilato. En otra ocasión causó un tumulto al gastarse el tesoro sagrado del templo sin permiso en la construcción de un acueducto que hizo posible que el agua llegase a la ciudad desde una distancia de 70 kilómetros. Ciega de ira por esta manera de actuar, la multitud formó un círculo alrededor del tribunal de Pilato, que en esos momentos estaba visitando Jerusalén, y le atacaron con un estallido de indignación violenta. Pero él, previendo de antemano la sublevación, había despachado a una tropa de sus soldados entre la multitud, disfrazados de civiles pero armados, con órdenes de no usar sus espadas, pero sí de golpear a los alborotadores si las cosas se ponían feas, y en un momento determinado le hizo señales a sus hombres. Los judíos perecieron en gran número, algunos de ellos debido a los golpes que recibieron, mientras que otros se vieron pisoteados hasta la muerte por la multitud que intentaba huir de las palizas. Asustada por el espectáculo de las víctimas, se hizo el silencio entre la multitud. Eso está en su escrito La Guerra Judía. Es posible que Jesús hiciese alusión a este suceso en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo de 1 al 3. Según otros historiadores, a Pilato se le presenta como un hombre terriblemente cruel. Filón de Alejandría, que escribió alrededor del año 40 después de Cristo y que fue contemporáneo de Jesús, dijo lo siguiente acerca de Pilato en su obra titulada The Embassy of Gaius. Cualquier oficial con el nombre de Pilato era nombrado como prefecto de Judea. En lugar de honrar a Tiberio, lo que hacía era causar problemas entre los judíos. En el palacio de Herodes, en la ciudad santa, instaló escudos dorados que no llevaban escrita imagen o cosa alguna que estuviese prohibida, a excepción de una pequeña inscripción que afirmaba dos cosas: el nombre de aquel en cuyo honor estaba dedicada y el nombre de la persona que dio orden de que fuese instalado. Pero cuando esta noticia se difundió extensamente entre los judíos, apelaron a los 4 hijos del rey Herodes,
por los cuales sentían un gran respeto y a los que trataban como reyes. Animaron a Pilato a deshacerse de los escudos y a no transgredir sus costumbres, como habían hecho con anterioridad otros reyes y emperadores. Pilato era un hombre orgulloso que era al mismo tiempo testarudo y cruel, de modo que se negó a acceder a sus demandas, pero ellos siguieron aún clamando con más insistencia. El temor que sintió Pilato de que Tiberio César le volviesen a reprender también se ve reflejado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 6 al 14. Los investigadores han descifrado la inscripción de un anillo de bronce encontrado hace 50 años en las excavaciones de Herodión, cerca de Belén, y han descubierto que lleva inscrito en griego el nombre de Poncio Pilato. Ese era un nombre raro en Israel. No sé de ningún otro Pilato de la época, señala Haaretz, el profesor de la Universidad Hebrea Dani Schwartz. Este tipo de anillos, muy comunes en el Imperio Romano, se utilizaban para sellar con cera fundida documentos oficiales o marcar pertenencias. Los investigadores creen que fue empleado por el gobernador en su trabajo diario o por alguno de sus funcionarios que lo usarían para firmar en su nombre. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han descubierto una calle que ordenó construir Poncio Pilato en Jerusalén y que usaban peregrinos en su camino al monte del templo, hoy conocido como explanada de las mezquitas. El descubrimiento llevado a cabo tras 6 años de excavaciones arqueológicas consiste en un tramo de 220 metros de largo que unía el monte, lugar más sagrado para el judaísmo, con las piscinas de Siloé en cuyas aguas, según el Evangelio de Juan, Jesús curó a un ciego. Durante las excavaciones, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel hallaron más de 100 monedas enterradas bajo los adoquines y las ubicaron temporalmente en las primeras décadas del siglo I. Las monedas acuñadas 10 años después de esa fecha eran las más comunes en Jerusalén, y el no haberse hallado ninguna bajo los adoquines significa que la calle fue construida durante esos años. Los investigadores estiman que para su construcción se utilizaron unas 10.000 piedras calizas y que por su ancho y sus decoraciones, lejos de ser un simple corredor, era una calle importante y conectaba, según los expertos, dos de los sitios religiosos más importantes de Jerusalén, el Gran Templo y las piscinas de Siloé. De esto, los arqueólogos deducen que fue principalmente utilizada por peregrinos en su camino a orar al monte del templo, aunque también teorizan que puede haber sido construida para engrandecer la figura de Poncio Pilato. Los adoquines fueron hallados bajo capas de escombros que se cree datan del año 70 después de Cristo y contenían puntas de flecha, árboles quemados y restos de edificios de la época. La conclusión es que a través de todos los documentos históricos y hallazgos arqueológicos sabemos que Poncio Pilato, el sucesor de Valerio, tenía el título de prefecto de Judea. Permaneció en el cargo 11 años. Su crueldad y despotismo le malquistaron desde el principio con los judíos. Comenzó por provocarles introduciendo en Jerusalén las insignias imperiales. Los judíos, presididos por sus dirigentes religiosos, reclamaron que se respetase su ley. Pilato se negó y ellos decidieron mantenerse en muda protesta ante el palacio de Cesarea hasta que cediese el prefecto. A los 5 días les rodeó con soldados dispuestos a matarlos. Los judíos ofrecieron sus cuellos y Pilato hubo de ceder, siguiendo el dictamen de sus consejeros. En otra ocasión se apoderó del tesoro del templo para construir el acueducto que lleva su nombre y del que quedan restos. También se amotinaron los judíos y reprimió el motín con sangre. Finalmente se lanzó contra los fieles samaritanos y ejecutó a un puñado de ellos. Denunciado por Agripa en el 36 después de Cristo, fue depuesto por Vitelio, legado de Siria. Se marchó a Roma para justificarse ante Tiberio y ahí se encontró que éste había muerto. Calígula lo desterró, pero no se sabe si éste le ejecutó o Pilato se suicidó.